La narrativa del libro arranca formalmente en tu primera noche como simplemente ciudadana, después de haberte visto obligada a salir de Olivos y de la Casa Rosada antes de convertirte en calabaza. Y a partir de ahí vas para atrás y empezás a contar la historia de tus orígenes, cuándo lo conociste a Néstor. Sí. Me quedó la duda y con respecto, pues los dos estaban estudiando Derecho. Sí. ¿La vocación política era previa? Sí. Ok, y el Derecho era una ventana de entrada al mundo de la política. No, lo que pasa es que en realidad yo lo conocía, eran momentos muy fuertes. A ver, estamos hablando de fines del 74, estamos hablando del año 75. Eran momentos difíciles y tan difíciles como pueden ser en la ciudad de La Plata y como seguramente fueron también aquí en Rosario, sin lugar a dudas, y como fueron en grandes ciudades como Córdoba o la capital federal. Y no, claro, nosotros ya nos habíamos alejado, él también, por diferencias. O sea, cuando se produce la fractura de las organizaciones juveniles con Perón, se producen también fracturas en los frentes, en universitarios, etcétera, etcétera. Y bueno, y ya en el 1 de mayo del 74, por ejemplo, yo no fui a la plaza, Néstor fue con otros compañeros, yo todavía no salía con él ahí, pero... Arrimando. Había ahí approach, ¿no? O sea, estábamos como... Y después pasó un episodio que creo... pasó un episodio que fue que Néstor se tuvo que mudar de la casa donde él vivía y se fue a vivir con el novio de mi compañera de estudios. Y entonces ahí yo dejé de estudiar con mi compañera porque ella ya había dado esa materia y me enganché con el novio de mi compañera que vivía con Néstor. Entonces yo estudiaba con él y ahí Néstor lo veía todos los días. Bueno, y ahí fue. Y ahí fue y así fue. Fue muy poco tiempo de novio, 6 meses nada más, y nos casamos en la ciudad de La Plata. Yo creo, y voy a insistir, yo creo que hay otro libro pugnando por salir de ahí, sinceramente. Uy, no, si cuenta eso, Dios mío. Que es, de haber varios seguramente, pero por lo menos el libro de tu historia con Néstor muy claramente. ¿Vos viste cómo es ahora esto de los nuevos medios, Twitter, Instagram, todo ese tipo de cosas que generan, que de repente sentís que sos amigo de toda la vida de una persona a la que no viste nunca, ¿no? Así es. Bueno, hay una de estas amigas virtuales que se llama Marce Oz, que ayer puso en Twitter este fragmento de Sinceramente, en el que vos, bueno, está claro de lo que hablas. El amor es tener ganas de estar con el otro, para escucharlo, para hablar, para lo que sea. A mí me encantaba estar con él y a él conmigo. Siempre me decía, de lo único que nunca me aburrí fue de vos. Y yo le contesté... Yo le contesté ahí, le puse abajo, best piropo ever, como diciendo el mejor piropo de la historia. Y ella me contestó, tiene tantos niveles de profundidad y sensaciones que cada vez que lo leo se me eriza la piel. Y se empezó a armar una cadena ahí de gente que decía cosas, y había una chica que se llama Mar, no la conozco, Marcius 2010, que dice, cuando lo leí solo pensé, ojalá algún día le pueda llegar tan hondo a un compañero de vida para que me haga sentir algo igual. Si eso no es amor, con perdón de la palabra, ¿qué carajo es? La idea no era que me hiciera llorar, la idea no era hacerme llorar, pero la verdad que
Sí, yo digo también en una parte del libro que no sé si ahí o en otra cuando hablo de que no hay fórmulas, ¿no? Porque es cierto, qué sé yo, la verdad que era esa. Siempre teníamos ganas de estar juntos. Además, siempre, porque desde que nos conocimos, que estudiábamos juntos, y después trabajábamos juntos también, porque Néstor hasta que se casó conmigo no trabajaba. A él lo mantenían los padres que le mandaban plata desde Río Gallegos. Pero claro, cuando se casó tuvo que empezar a trabajar. Le siguieron mandando plata igual, pero mi mamá le consiguió un trabajo. Así fue, así fue, así fue. No voy a decir... Él me había querido hacer creer que trabajaba de noche en un supermercado. Juro que me quiso decir, nunca le creí, por supuesto, pero se creía, y me decía, nada. Y mi mamá le consiguió un trabajo en rentas, donde yo trabajaba, así que estudiábamos juntos y trabajábamos juntos y vivíamos juntos, y de ahí en más fue, no sé si por la profesión, porque queríamos, como te digo, estar juntos, porque él es cierto, él me decía que se había aburrido de todo. Se había aburrido de ser intendente, se había aburrido primero del estudio. Empezamos con mucho entusiasmo, bueno, fue la época de la dictadura, el estudio trabajaba mucho, pero ya después estaba aburrido. Era como que se fijaba metas y una vez que llegaba ahí, lo aburría. Por ejemplo, intendente. Fue 4 años, no, otra vez no vuelvo a ser intendente, ni loco, pero ni loco. Basta, intendente. Después gobernador. Vos sabés que, voy a contar un secreto que no lo dije en el libro, pero lo cuento ahora. Cuando él hace la campaña presidente, estaba en la 3ª gobernación. Él había sido electo por primera vez el 10 de diciembre de 1991. Había asumido, había sido electo antes, unos meses antes. Y cuando le toca hacer la campaña presidente, se acuerdan que era, bueno, toda la anomalía institucional, por lo tanto los periodos no terminaban donde... Entonces los compañeros le habían dicho, bueno, si perdés como candidato a presidente, vas de vuelta como gobernador, porque en realidad la elección a presidente era en abril y a mayo creo que era la segunda vuelta, y la elección a gobernador volvía a ser en octubre de ese mismo año, y dijo, no. Ni loco, si yo no soy presidente, yo no vuelvo a ser gobernador. O presidente o me vuelvo a mi casa o a mi estudio. Bueno, la historia ya se conocen, pero entonces él, que siempre decía me aburrí de ser intendente, me aburrí de ser gobernador, siempre me decía, de lo único que nunca me aburrí fue de vos. Y la verdad que... Y la verdad que sí, porque... Nos gustaba mucho estar juntos y discutir. Eso es lo que más extraño, ¿ves? Eso sí, extraño mucho, mucho de él, no tener a alguien... A ver, hablo con un montón de gente, y gente muy inteligente y muy talentosa y muy capaz, pero esa cosa de él, esa percepción que tenía, esa inteligencia, no sé si emocional, intuitiva o qué, era un tipo que veía mucho más allá de lo que podía ver cualquier otro. Él veía mucho más adelante. Él veía antes. No lo voy a decir, bueno, sí lo voy a contar. Él había dicho que iba a haber un reacomodamiento en la historia argentina de partidos políticos, pero eso va a ser motivo de otro libro. No lo voy a contar ahora ni nada, pero no lo voy a contar ni nada, pero él tenía mucho conocimiento también de la idiosincrasia del pueblo argentino. Era muy popular. Néstor era profundamente popular, sinceramente popular. Descreía de todo caretaje, pero además no le importaban inclusive algunas cosas, algunos gustos que yo siempre tuve. Viste que yo digo en el libro, yo siempre fui mucho más clase mediera y prejuiciosa que él. Él no era clase mediero en absoluto. Al Colón no lo arrastrabas ni muerto. No, la del Colón esa fue terrible, cuando vino la reina de Holanda, no, fue terrible, esa no. Le pedí, le rogué, me enojé, lo peleé, es un papelón, le decía, ¿cómo no vas a ir al Colón?
¿Qué es yo al Colón no voy? Me decía. Bueno, pero Néstor, le digo, es un prejuicio, una cosa antigua, estereotipada, ¿cómo no? No les voy a pisar el Colón, decía. Bueno, y nada, y no hubo forma porque yo decía, es una sala lírica, decía yo, es una de las mejores salas líricas del mundo. Bueno, no había forma. Para él era una simbología. Que él tenía mucho esas cosas, que es lo que le pasa también en su desencuentro con Bergoglio, que yo lo cuento también en el libro. Cuando le decíamos, andá a saludarlo a Bergoglio a la catedral, le decíamos con Parrilli, acá lo veo a Parrilli ahí, que era secretario general de la presidencia, y decíamos, andá a saludar. No, ellos tienen que venir a la Casa Rosada porque el símbolo del poder político es la Casa Rosada. Pero dale, le digo yo, ¿qué te cuesta ir allá a la catedral? Y nada, él se ve que había en su cabeza, tenía una percepción de que había que volver a ordenar la Argentina, la simbología de la Argentina, que él tenía una profunda convicción en cuanto a que el poder político reside en la Casa Rosada, porque ahí reside el poder popular votado por la ciudadanía, y que el que se sienta ahí mientras está sentado ahí es quien debe decidir los destinos del país. Eso es, él estaba profundamente convencido de eso.